Bien. Entonces, recordando un poquito lo mismo que habíamos señalado, habíamos estado hablando acerca de cómo influía entonces la primera derivada, y la primera derivada entonces nos daba detalles como eh, si la función era creciente o decreciente, ¿cierto? Sobre un intervalo en el cual el signo de la derivada estaba identificado. Es decir, si era mayor a cero o bien si era menor a cero. Lo otro que establecimos, bueno, además de cómo encontrar estos intervalos, era la prueba de la primera derivada. Entonces esta prueba nos decía que si consideramos un punto crítico, que generalmente es lo que uno primero identifica, ¿ya? O sea, determina la derivada, ¿cierto? La igualamos a cero, vemos cuáles son los puntos críticos, es decir, los que me hacen cero la derivada o bien los que me indefinen la derivada, y esos van a ser nuestros puntos críticos. Y luego vamos a analizar ahí qué pasa con los cambios de signo. Entonces, si esta derivada cambia de positiva a negativa en ese punto, la función en ese punto obtiene un máximo local. ¿Ya? Y recordemos que eso se argumentaba en base a la curva, ¿cierto? Que venía en este dibujito. Entonces, si pasa de positivo a negativo, pasa de positivo a negativo, ya por eso es que un máximo local, ¿cierto? Digamos por el tipo de curva que obtenemos. Por otro lado, si pasa de negativo a positivo, teníamos un mínimo local, y en el caso de que no hay un cambio de signo, ¿ya? O bien tenemos cero por ambos lados, ¿ya? Significa que no tiene máximo ni tiene mínimo. Entonces, si no hay cambio de signo, quiere decir que supongamos, encontramos un punto crítico, un cero. Eh, para todos los números negativos, la derivada es positiva, supongamos, y para todos los números positivos también es positiva la derivada, es decir, no hay un cambio de signo de la derivada, lo que quiere decir que se mantiene siempre, ya sea creciente o bien siempre se mantiene decreciente. ¿Sí? Entonces ahí no tenemos un máximo local. Bueno, vimos unos ejemplos posteriormente ahí, y quedamos entonces en la segunda derivada. Entonces hoy vamos a concentrarnos en qué información podemos obtener de la segunda derivada respecto a una función. Vamos a agrandar esta cosa. Y entonces notemos ahí la figura. Esta figura nos muestra dos gráficas, ¿cierto? Crecientes. Ambas gráficas unen a dos puntos, ¿cierto? Punto A y el punto B respectivamente ahí de las curvas que se observan. Pero notamos que son diferentes, ¿cierto? Porque se doblan en diferentes direcciones. Es decir, se curvan en diferentes direcciones. Entonces, como podemos distinguir entre ambas, la recta tangente de estas curvas, eh, que podemos ir dibujando, vamos a ver que en algunos casos van a quedar sobre la recta tangente y en otros casos van a quedar bajo la recta tangente. Entonces, aquí vamos. Entonces, las mismas curvas, ¿cierto? Y en cada punto de esta curva trazamos su recta tangente. Entonces notamos que en el primer caso, en cualquier punto, una recta tangente todas las rectas tangentes van a quedar debajo de la curva, ¿cierto? En el otro lado tenemos el caso contrario. En cualquier punto trazamos una recta tangente y van a quedar siempre sobre la curva, ¿ya? Entonces, en base a esto se hace la siguiente definición. Entonces, vemos ahí en el caso A, sobre la curva, ¿cierto? Queda por arriba de la recta tangente, y se dice que f es cóncava hacia arriba sobre este punto. En este caso, o digamos sobre este intervalo que sería la coma B. En el caso B, la curva se encuentra por debajo de la recta tangente, ¿ya? O bien las rectas por arriba de la curva. Y a esta función g se le llama cóncava hacia abajo, ¿ya? En el intervalo AB nuevamente. Entonces ahí tenemos los dos casos, ¿ya? De curva. Vamos a hacer la definición tal como está en el libro, y luego vamos a ver otra definición alternativa, ¿cierto? Que se puede considerar también como cóncavo o convexo. Y ahí para los de física, sobre todo, conocen más quizás este tipo de definiciones. Entonces, como definición, si la gráfica de f, aquí consideremos la curva aquí de rosado, si la gráfica de f queda por arriba de todas las rectas tangentes sobre un intervalo, entonces se dice que es cóncava hacia arriba sobre ese intervalo. O bien, si la gráfica queda por debajo de la recta tangente, se dice que es cóncava hacia abajo. Entonces aquí tenemos toda una curva, y vamos a dividir los intervalos en todos estos puntos aquí identificados, A, B, C, D, ¿cierto? Hasta el punto Q. Y vamos a notar entonces que tenemos cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, ¿ya? Según corresponda ahí el caso. Entonces, por ejemplo,
tenemos el caso entre A y B, que tenemos cóncava hacia abajo, ¿sí? Es decir, si uno trata de trazar cualquier punto y una recta tangente, la curva va a quedar debajo de las rectas tangentes. Por otro lado tenemos cóncava hacia arriba, aquí CA, ¿cierto? Están abreviados CA y CB respectivamente, hacia arriba en el intervalo BC. Entonces, por ejemplo, en este caso, supongamos el punto más fácil, voy a tratar de dibujar alguno mejor porque así quizás es mucho más evidente esta idea. Entonces, por ejemplo, aquí con un verde claro. Tenemos ahí un punto y vamos a trazar una recta tangente aquí. Por ejemplo, va a quedar debajo. Entonces, lo que quiere decir es que la curva queda por arriba de la recta tangente. Entonces, cóncava hacia arriba. Y entonces veamos la primera definición, eso es lo que nos dice. Si la gráfica queda por arriba de toda la recta tangente sobre este intervalo, entonces cóncava hacia arriba. Entonces, por ejemplo, en este punto aquí, si trazamos una tangente va a quedar así. Y en este punto acá, si la trazamos tangente, va a quedar más o menos así, ¿cierto? Es decir, la curva siempre va quedando por arriba. Entonces, en el caso del intervalo CD, nos da que hacia abajo. Entonces, si consideramos un punto y queremos trazar una tangente, en este caso van a quedar al revés, ¿cierto? La curva va a quedar por debajo. Y si nos damos cuenta, si queremos tratar de trazar una nosotros por debajo, nos damos cuenta que igual va a quedar arriba. Porque va a quedar solo el punto por debajo y el recto de la recta tangente va a quedar arriba. Lo que quiere decir que la curva va a quedar debajo de la recta. ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos cóncava hacia abajo, hacia arriba nuevamente, y luego hacia abajo. Entonces, alternativamente, o bien por otro lado, podemos denominar con los nombres tanto cóncavo, en el caso de que la recta tangente o la curva esté bajo la recta tangente, cóncavo, y en el caso de que la curva esté sobre la recta tangente, convexa. Entonces, como una observación, otra forma de poder distinguir entre ellos, de manera geométrica, en un intervalo, es que si damos dos puntos cualquiera de la gráfica y trazamos un segmento que une estos dos puntos, depende de dónde va a quedar este segmento. Entonces, si el segmento pasa por arriba de la gráfica, la función es cóncava. Si pasa por debajo, es convexa. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo vemos esto? Nuevamente vamos a tratar de dibujar aquí con amarillo, supongo. Entonces, dos puntos cualquiera. Supongo, vamos a decir, este punto aquí A y este punto aquí B, de la curva. Trazamos un segmento que lo une. Trazamos un segmento que lo une. Entonces, en este caso, el segmento queda por debajo de la curva. ¿Ya? Entonces, la de acá abajo. Es decir, es cóncavo. En el caso de acá, supongamos A y B también, y trazamos dos puntos cualquiera, esto queda por sobre la curva, ¿ya? Y en este caso recibe el nombre de convexo. O como decía ya anterior, era cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo, ¿cierto? Respectivamente. Notemos que si se cumple la desigualdad en forma estricta, entonces se dice que la función es estrictamente convexa o estrictamente cóncava, respectivamente. ¿Ya? Y como observación también, notemos que las funciones lineales, es decir, las rectas, son funciones convexas y cóncavas simultáneamente. Entonces, ¿por qué una función lineal en una recta, digamos aquí como la roja, ¿cierto? Ya voy a... Si vamos muy rápido, no sé. Bueno, esto nos permite establecer un criterio. Entonces, de la misma forma como teníamos el criterio para determinar si una función era creciente o decreciente, ya. Acá tenemos otra forma que nos permite determinar la concavidad de una función con respecto a la información que nos entrega la segunda derivada. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo anterior, podemos notar que la primera derivada de la función era creciente, ¿cierto? En el caso de que era hacia arriba o bien hacia abajo. Entonces, si una función es creciente, la segunda derivada generalmente es positiva, ¿ya? O bien en el caso de que una función decrece, es decir, que su primera derivada es negativa, la segunda derivada, bueno, la primera derivada decrece, la segunda derivada es negativa, ¿cierto? Y así podemos establecer esta prueba de concavidad. Entonces nos dice que si la segunda derivada de una función es positiva,
mayor a 0, para cualquier valor en un intervalo, entonces en ese intervalo la función es cóncava hacia arriba. En el caso de que la segunda derivada es negativa para cualquier valor de un intervalo, entonces en ese intervalo dado la gráfica es cóncava hacia abajo. Entonces, la gráfica de la función, ¿ya? Entonces, decir, establecemos informaciones respecto a las derivadas. Wow. Como observaciones, notemos la relación que existe entre el signo de la segunda derivada con el hecho de que la primera derivada es creciente o bien es decreciente, ¿ya? Y por lo tanto, ahí con el criterio anterior, es decir, el de la primera derivada, ¿cierto? Podemos establecer eh, este criterio de la segunda derivada, o prueba de concavidad. Todavía no vamos a de la segunda derivada. Ahora, si la derivada en un punto, aquí supongamos en este punto particular x sub 0 es 0, donde este punto pertenece a un intervalo del dominio, y la segunda derivada en este valor es negativo, significa que la derivada de f es siempre decreciente en ese intervalo. ¿Ya? Ahora, como la primera derivada es 0, esto significa que en el intervalo la función cambió de signo en algún momento, ¿cierto? Justamente a ambos lados de este punto x sub 0, ¿cierto? Entonces, de positivo a negativo, luego, como sabemos ya por el primer criterio, alcanza un máximo local en este punto. Ya. Análogamente, en el caso de que la segunda derivada sea positivo, sabemos que va a alcanzar un mínimo local. La tercera observación nos dice que en el caso de que la segunda derivada sea exactamente 0, ¿ya? Para algún valor de este intervalo, representa que ahí tenemos una función lineal. Entonces, decir, sabemos que es convexa y es cóncava a la vez, ¿cierto? Es decir, que no hay una variación, digamos, de curva. Tenemos una recta. Entonces, notemos aquí las relaciones que hay entre ahora la primera derivada y la segunda derivada, y si hacemos, digamos, una igualdad de la segunda derivada con respecto a 0 para obtener alguna de la información. Entonces, agregamos una definición de la cual ya habíamos hablado un poquito en la clase de antes. Consideremos un punto P sobre una curva I igual a f de x. Llamaremos punto de inflexión si la función es continua en este punto y la curva cambia de ser cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, o bien viceversa, en este punto. Es decir, si hay un cambio de signo de la derivada, ¿cierto? En ese punto se le llama punto de inflexión. O bien que en algún momento pasa de ser creciente a decreciente, ¿cierto? Según lo que hemos establecido anteriormente. Como observación, consideremos que si la función es derivable en un punto, y si existe un intervalo abierto que contiene a este punto, tal que para algún elemento x de este intervalo, la definición de punto de inflexión va a implicar que alguna de estas dos cosas ocurren. Una, que la segunda derivada es negativa si es que x es menor que este punto c. ¿Ya? Entonces, para todo x en este intervalo, que sea menor que c. Y la segunda derivada va a ser positiva para los valores que sean mayores que este c, que este punto de inflexión. ¿Ya? Y el segundo caso es lo contrario. ¿Ya? Entonces decir que depende del signo de x directamente el signo de la derivada. ¿Ya? Posteriormente vamos a hacer algunos ejemplos que lo más probable es que van a terminar aclarando todas estas cosas, teniendo una función dada y tratando de analizarla con todo lo que hemos visto hasta ahora de aplicaciones, lo cual nos permite incluso llegar a terminar el gráfico de una función. Que esa es más o menos la idea, digamos, de todo lo que hemos estado viendo desde mínimo y máximo hasta ahora. Bien, tenemos la prueba de la segunda derivada. Posterior a esto, es decir, la segunda derivada nos da información, entonces la vamos a utilizar. Supongamos la segunda derivada existe, claramente, ¿cierto? En un punto dado, y es continua en esta función. Es decir, en el fondo, si la segunda derivada existe en este punto, ya tenemos asegurada la continuidad, ¿cierto? Si la primera derivada en un punto cero, es decir, si c es un valor crítico, ¿cierto? Un número crítico. Tenemos c un número crítico, y además la segunda derivada evaluada en c es positiva, entonces f tiene un mínimo local en este punto. Por otro lado, nuevamente, si c
es un número crítico de la función, es decir, si su primera derivada es 0, en este valor, y la segunda derivada evaluada en este punto C es negativo, entonces la función tiene un máximo local. Entonces vemos que esto surge de la primera, de la prueba de la primera y con la información que obtenemos de la segunda derivada respecto a la primera derivada. ¿Cierto? Porque digamos esta de acá era la que nos aseguraba que este era un número crítico o valor crítico. Entonces, por ejemplo, dice ahí, en el inciso A cierto, porque si la segunda derivada es positiva cerca de un punto C, tenemos que la función es cóncava hacia arriba en cerca de ese punto. ¿Ya? Esto significa que la gráfica está sobre su recta tangente. Y por lo tanto, como está sobre la recta tangente, tiene un mínimo local. Entonces, si está sobre la recta tangente, es curva de este tipo, ¿cierto? Como vimos ya en los dibujos. Es de este tipo. Y aquí van la recta tangente y como la curva está sobre, es de este tipo, por lo tanto, el mínimo va a estar claramente ahí. Y es posible identificar, digamos, en alguno de estos puntos. ¿En qué punto? Justamente donde la derivada se haga cero, ¿cierto? Esa era cóncava. Claro, claro, que uno se termina confundiendo entre concavidad hacia arriba y concavidad hacia abajo, bien convexo y cóncavo. Me parecía bastante particular el hecho igual de que los libros de cálculo, al menos ambos, hablan de concavidad hacia arriba o hacia abajo en vez de cóncavo convexo, tanto el Thomas como el Stuart. Entonces, por eso supongo que vamos a tratar de quedarnos quizás con esa forma de expresarlo. Entonces aquí no tenemos una función, tenemos f, consideramos ahí p eh, el punto en cuestión de nosotros, que sería un número crítico, ¿cierto? En el cual en algún momento vamos a identificar ahí qué pasa con él. ¿Ya? Entonces tenemos la primera derivada de la función en ese punto 0, ¿cierto? Por eso encontramos, digamos, que en C es un punto crítico. Luego la segunda derivada 0, o sea, si es positiva, en este punto, cóncava hacia arriba. Entonces, vamos a aplicar estas cosas y vamos a discutir acerca de la curva x a la cuarta menos 4x cubo respecto a la concavidad. Puntos de inflexión, máximo y mínimos locales. ¿Ya? Y vamos a utilizar toda la información que obtenemos para tratar de esbozar una curva. A ver, y de todas formas, antes del ejemplo, no sé si a algunos les interesa mirar un poco, la prueba de la segunda derivada, el, el libro la omite un poco, sí, me parece pero también se puede esbozar ahí algún tipo de demostración de alguno de los dos. Entonces, para la prueba de la primera derivada, me parece que nosotros hicimos con el positivo, porque en realidad es análogo, ¿cierto? Si lo que cambia es que uno después va a cambiar los signos, ¿no? Por ejemplo, podríamos esbozar ahí un, un sketch of proof de esa cosa. Entonces vamos a ver este ejemplo, voy a ir abriendo la pizarra mientras, y nos vamos a cambiar entonces la pizarra. Ahí va. Ahí, como dije, entonces vamos a tratar antes de esbozar algo de la prueba, entonces la segunda derivada. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el caso B, como ya antes, en la primera vimos el A, ahora vamos a ver el B. Entonces, vamos a avanzar a ir B. Y entonces, nuestra hipótesis que nos dan en la prueba de la segunda derivada, tenemos estas dos cosas, ¿cierto? Y tenemos que probar entonces que y eso implicaría que f tiene un máximo local. Bien, entonces, suponemos la hipótesis, ¿cierto? Es decir, que f' balón C0 y que f' balón C es negativo. Bueno, como tenemos que la segunda derivada es negativa, pero sin embargo la segunda derivada por definición, sabemos que esto es el límite cuando h tiende a 0 de la primera derivada, ¿cierto? ¿Evaluada en qué cosa? Evaluada en el punto, que en este caso C más h, menos f' balón C
sobre h, ¿cierto? Recordemos que si fuera la primera derivada, lo mismo con f, ahora si la segunda derivada, la definición se aplica con la primera derivada y así sucesivamente. Si generalmente uno lo hace por álgebra derivada esto en vez de hacerlo por definición, obviamente por lo largo, pero sale también. Y entonces tenemos esto por definición. Ahora lo que nos dicen es que la primera derivada en C es 0, ¿cierto? Es decir, como esa cosa es 0, quiere decir que este término de acá se nos hace 0. Por lo tanto, esto es el límite cuando h tiende a 0 de f' evalúan C más h sobre h. Y lo que nos dicen de la segunda derivada de evalúan C que es negativa, ¿cierto? Que es negativa. Luego, entonces ahí vamos a tener que hacer un análisis con respecto a los términos que están en juego aquí adentro y los signos que vamos a obtener de eso. Ya, entonces tenemos dos casos, ¿cierto? Uno, si h es negativo, si nuestro h es negativo, voy a poner dos puntos. ¿Qué sucede con esta cosa? O sea, si h es negativo, ¿qué va a pasar con el signo de la derivada de c más h? Aquí yo lo observé. Entonces, observemos acá el límite. Necesitamos que esto sea negativo. Tenemos un cociente. Por lo tanto, si h ya es negativo, la única forma de que todo esto sea negativo es que lo de arriba sea positivo, ¿cierto? Por lo tanto, esto tiene que ser positivo. Y si la primera derivada en este punto es positiva, por lo que nosotros sabemos es que la función es creciente en este intervalo. Y vamos a poner entonces. Ya, en el segundo caso, si nuestro h es positivo, y lo vemos acá, si es positivo el número de abajo, necesitamos que todo sea negativo, por lo tanto la única opción que queda es que lo de arriba sea negativo. Entonces en este caso la derivada de c más h tiene que ser negativo. Y sabemos que si esta cosa en la primera derivada es negativo, esto es decreciente. Esto es la prueba de la primera derivada. Por prueba, vamos a poner, por la prueba creciente decreciente, ¿cierto? Así era el enunciado si no me equivoco. Prueba creciente decreciente. De hecho, en este caso el caso A, el caso B, así. Luego, a ver, ya tenemos un logo, a ver, además, por la prueba de la primera derivada, que nos decía la prueba de la primera derivada que si hay un cambio de signo. Entonces, nuestra primera derivada pasa de positiva a negativa. Pasa de creciente a decreciente. Entonces, la primera, en el caso A en particular, cuando dice que nos pasamos de creciente a decreciente, f tiene un máximo local. En este punto, ¿cierto? Que sería en C. Y ahí terminamos la prueba. Entonces, para el caso A es lo mismo, pero es al revés, ¿cierto? Entonces uno comienza suponiendo que esto es positivo. Entonces, ¿cuál es la única forma de que esto sea positivo? Que ambos sean positivos o bien que ambos negativos, ¿cierto? Entonces, eh, análogamente, digamos, el caso A sería, si h es negativo, también esto debe ser negativo, por lo tanto aquí es decreciente. Ahora, si acá al revés, si este es positivo, este también tiene que ser positivo, ¿cierto? Porque positivo dividido positivo es positivo sería ese caso. Y ahí sería creciente. Y si paso de decreciente a creciente, por la misma prueba de la primera derivada, tenemos que es un mínimo local. ¿Ya? Y ahí se prueban las dos situaciones A y B. Para que recordemos más o menos ahí de dónde salían esas cosas. Ya, entonces ahora vamos a discutir el ejemplo. Y por lo que vimos en la clase anterior, eh, lo primero que nos conviene, recordemos ahí con algunos de los pasos que vimos, porque una de las cosas más importantes era identificar los puntos críticos, ¿cierto? Los números críticos que decía, como se le señala. Entonces tenemos la función, la derivamos para buscar los primeros, estos valores críticos. Sabemos que nos va a convenir derivarla nuevamente, porque si nos pide hablar de inflexión, de concavidad, tenemos que comparar con lo que hemos visto hoy, ¿cierto? Que es información desde la segunda derivada, por lo tanto ahí nos conviene identificar inmediatamente todo, ¿cierto?
Bien, entonces si la función es x cuarta menos 4x cubo, entonces, ya, lo primero que identificamos entonces es la primera derivada de la función. Como esto es polinomio, ¿cierto? Derivamos nomás. Por potencia todo. Oye, ahora hablando de potencia, me acordé de que en la prueba, eh, los que se equivocaron en el ejercicio 2 fue lamentablemente porque aplicaron derivada de la potencia, ¿cierto? En la función seno de x sobre x. Recordemos que la regla de la potencia funciona cuando lo acá arriba es una constante, ¿ya? Y x no es una constante. En este caso, por eso ahí había que aplicar otro tipo de artimañas. Bueno, eso era un paréntesis nomás. Ya, entonces la primera derivada la obtuvimos, podemos factorizar todavía, ¿cierto? Podemos factorizar aquí por 4x cuadrado, esto nos queda x menos 3, ¿no? Ya, entonces la primera derivada la tenemos identificada, vamos por la segunda derivada. Entonces la segunda derivada, en vez de derivar esto, porque nos va a quedar la derivada de un producto, derivemos esto mejor, ¿cierto? Porque ya sigue siendo un polinomio y está mucho más fácil. Entonces si derivamos esto, Profe, disculpe, ahí hay que encontrar primero los puntos críticos y después, si esos claro, puntos críticos son negativos, es máximo o mínimo. claro, Aunque vamos a buscar los puntos críticos, vamos a ver todos. Exactamente, eso es lo que vamos a ir viendo. Vamos a ver qué pasa con la derivada a uno de los dos lados para ver si son positivos, si son negativos, si es que hay mínimos, máximos locales. Vamos a tratar de aplicar todo lo que hemos estado viendo entre el lunes y hoy. Entonces, la segunda derivada, derivamos este término, ¿cierto? Bueno, como señalamos, derivamos mejor la primera parte porque es polinomio, en cambio la cara de un producto. El resultado debería dar equivalente, pero el polinomio es mucho más fácil, ¿cierto? Entonces derivamos nuevamente por potencia 24x. Entonces podemos factorizar nuevamente por 12x. Y tenemos x menos 2. Ya, entonces ahí tenemos primera y segunda derivada listas, identificadas. Entonces, ahora bien, buscamos los números críticos eh, y cómo se buscan los números críticos, las derivadas, ¿cierto? Las evaluamos en cero. Entonces, esto ocurre para... Entonces, la primera derivada. Tenemos acá la primera derivada. Tenemos 4x cuadrado x menos 3. ¿Cuándo se hace cero? Cuando el x vale 0 o si el x vale 3, ¿cierto? Entonces, para x igual a 0 y x igual a 3. Ah, dame un segundo, por favor. Ya. Ya, entonces encontramos esto. Ya que nos pedía, entonces concavidad, puntos de inflexión máximos. Ah, entonces necesitamos segunda derivada más que la primera derivada. Ya, entonces, concavidad. Para la concavidad, lo que vimos recién, segunda derivada. Y la segunda derivada la evaluamos los puntos críticos y veíamos después el cambio de signos que tenían. Entonces, vamos a poner todo eso. Por prueba de segunda derivada, como evaluamos los números críticos. Entonces el caso I lo vamos a evaluar en el primer punto crítico que es x igual a 0. Y entonces, voy a poner por aquí el link ya. Entonces para x igual a 0, ¿qué es lo que pasa? Evaluamos en 0, la derivada. Entonces en este caso sabemos que es 0. Bueno, esto es obvio, ¿cierto? De hecho, por eso llegamos a que es punto crítico. Ya. Pero recordemos que las condiciones que vimos en delante, una era que la primera derivada evaluada en esta cosa fuera 0 y después había que ver en la segunda derivada si había un cambio de signo, ¿cierto? Entonces, ahora la segunda derivada la vamos a evaluar en el mismo punto. Y tenemos que ver qué pasa. Ya, en este caso, la segunda derivada que tenemos acá es 12x, esa cosa.
los puntos críticos o números críticos de la segunda derivada vemos que son el 0 y el 2. Por lo tanto, en 0, nuevamente me da 0, ¿cierto? Es decir, la primera derivada en 0, 0, la segunda derivada en 0, 0, y como vimos en la observación, si pasaba esto, no había ningún cambio. Es decir, no nos dice nada el criterio. Eso es muy lamentable. Necesitamos evaluar si es positivo o negativo, nos dice 0, no sirve de nada el criterio. Entonces ahí es una observación bastante importante. Cuando tenemos dudas, ¿qué es lo que nos hace entonces? Vuelve a derivar la función, la evalúa, y si me da distinto a 0, entonces estaba bien. Sí correspondía a hacer algún mínimo, algún máximo. ¿Ya? Es decir, aquí no tenemos máximo, mínimo, no tenemos información respecto a eso. Ya, y en el caso 2, vamos a Entonces, evaluar en el... en la tercera derivada, o sea, la segunda derivada cero, no hay nada que hacer. Claro, pero en la... Ahí donde quedó la presentación. Ya, la presentación... En la presentación, en las observaciones, no sé si se acordarán mucho, pero la última observación decía que la segunda derivada, si es 0, para algún valor de un intervalo, entonces ahí hay una recta lineal, que es cóncava y convexa a la vez. Entonces no hay cambio de signo. Como no hay cambio de signo, no puede ser máximo, no puede ser mínimo. Porque que no hay cambio de signo, en el fondo quiere decir que si uno tratara de imaginarse una curva que pasa por ese punto, tiene que ser algo que hace como esto, más o menos. Porque si aquí no hay signo, justo si trazamos acá una perpendicular, perdón, una tangente, va a tener que ser literalmente lineal. Queda muy fea esa cosa, perdón. Entonces, es decir que la curva tendría que ser más o menos en ese punto, supongamos acá va a estar el C0, tendría que ser algo así, en el que pase de uno a ser al otro, por ejemplo. Entonces aquí no puede haber máximo ni puede haber mínimo. Entonces, si sí o sí va a ser mínimo cuando cambie así, y sí o sí va a ser máximo en el cambio, considerando solo la de abajo, si es que va a pasar algo como ese estilo. Entonces, es un punto de inflexión. Eso es algo que vamos a ver también. Pero justamente esa es una de las cosas que queremos buscar. Donde hay esos cambios, ¿cierto? Es donde pasan estas cosas. Muy bien. Ya, entonces para el otro punto crítico, que era x3, vamos a hacer lo mismo. Entonces, la primera derivada es valor en 3. Ya, esto sabemos que es 0, porque por eso era punto crítico. La segunda derivada también tenemos que valorar en 3. Ya, entonces, la segunda derivada nos dio esa cosa. Entonces nos da 12 por 3 y 3 menos 2 es 1. Entonces nos queda 12 por 3 nomás y eso es 36. Sabemos que esto es mayor que 0, es positivo. Entonces ahí ganamos algo. Ese es un mínimo. Muy bien. Entonces, f evaluado en 3, porque recordemos que el punto que estamos buscando como mínimo va a ser el punto c, f evaluado en c, ¿cierto? Porque estamos hablando de puntos. Entonces aquí, ojo ahí como observación. Lo que uno dice, el punto es en c igual a tanto, o en x igual a c, ya está bien, en esta coordenada. Pero cuando hablamos de puntos, sabemos que todos los puntos tienen dos coordenadas, ¿cierto? X, y, y la segunda siempre es la función evaluada en el x. ¿Ya? Entonces, tenemos el 3 y queremos ver f evaluado en 3. Y conocemos f si lo conocemos. Esa cosa de allá arriba. Entonces sería 3 elevado a 4 menos 4 por 3 elevado a 3. Ya. Entonces este menos 27. Entonces esta cosa es un mínimo local, ¿cierto? Muy bien. Entonces, notemos
Además que f' es negativo para los x que sean negativos y tales que estén entre esta cosa, ¿cierto? Porque no puede ser cero. Entonces, f', el primero, si queremos ver los signos de esta función nomás, como el x cuadrado, vamos a copiar esto que hice y llevarlo para allá. X, 4x cuadrado, x menos 3. Entonces, f' de x es 4x cuadrado, x menos 3. Entonces, si queremos ver los signos de esta cosa, pero si lo queremos ver para todo x en su dominio, analicemos los signos del resultado. Tal como ustedes lo hacían para las inecuaciones de cierta y desigualdad y todo eso, en R. Entonces, el x cuadrado sabemos que x, oh, perdón, sabemos que el x cuadrado son mayores a 0 para cualquier x en R, ¿cierto? Eso lo vimos por propiedad. Así que esto es positivo, sí o sí. Ahora, lo de acá depende de todo esto. Entonces, si vemos el x que tenemos que evaluar, si el x de acá es negativo, esto todo es paréntesis negativo, por lo tanto todo va a ser negativo. ¿Ya? Por eso que sale esta observación. Ahora, sabemos que no puede ser 0, porque si es 0, esto se hace 0, y todo esto sería igual a 0, por lo tanto no sería negativo, ¿cierto? Por eso que el intervalo, digamos, no dice directamente desde x menor a 3, ¿ya? Sino que dice desde x menor a 0 y después x entre 0 y 3, pero sin considerar el 0. Porque ahí no sería negativo porque esto sería 0 en realidad, si esto era por eso. Y luego el valor de acá viene considerado justamente por el interior del paréntesis. Si x es menor a 3, al restarle 3 sería negativo. Entonces todo sería negativo, ¿cierto? Ya de ahí vienen estas observaciones. Ya, entonces notamos esa cosa que dice ahí arribita. Esto es que f no tiene mínimo ni máximo local en qué valores, en x igual a 0. ¿Por qué? Porque si nos paramos entre comillas en el 0, vemos hacia ambos lados del 0 y vemos que no hay cambio de signo. Es decir, para los que están antes que el 0, para los negativos, esta cosa, la derivada es negativa. En cambio, si yo voy después del 0, para los primeros 3 valores también sigue siendo negativo. Entonces, como no hubo cambio de signo, no tenemos mínimo ni tenemos máximos locales. Y según la definición entonces que teníamos ahí, ¿cuál sería un punto de inflexión? Cuando pasamos de ser cóncavo hacia arriba a ser cóncavo hacia abajo, ¿no? Y en este caso, ¿qué sucede? Entonces, para aclarar ahí qué sucede, voy a traer mejor hacia acá el gráfico, en vez de copiar, de ir hacia a presentación, porque me voy a volver posteriormente aquí. A ver. Ya por acá quedó. Entonces, observemos el gráfico que obtuvimos. Bueno, podríamos haber trazado en realidad, esbozado un poco esto. Pero para el siguiente ejemplo vamos a hacerlo. Entonces, tenemos los puntos de inflexiones. Justamente como señaló bien ahí su compañero, en el 0,0 nos dimos cuenta de que no había cambio. Como no había cambio, todo indicaba aparecer ahí que había un punto de inflexión. ¿Cierto? Porque tanto en la primera como en la segunda daban 0. ¿Ya? Entonces todo indicaba, y claro, tenemos ahí entonces el punto de inflexión en el 0,0, otro punto de inflexión en el 2,16, que pasa de ser cóncavo hacia abajo a ser cóncavo hacia arriba. ¿Sí? Entonces, si queremos ver, tenemos cóncavo hacia arriba, entre el menos infinito y el 0, entre el 0 y el 2 tenemos cóncavo hacia abajo, y entre el 2 y el infinito
tenemos cóncavo hacia arriba, ¿cierto? Es decir, desde ahí hacia arriba. Entonces, en base a este tipo de análisis, podemos esbozar gráficas de funciones conociendo este tipo de detalles. O sea, ¿qué es importante al momento de graficar? Las intersecciones con los ejes, ¿cierto? Los puntos críticos, justamente, que son los que nos van a dar los cambios ahí de concavidad, si la función es creciente o decreciente, ¿cierto? Entonces podemos ir esbozando por intervalos o por tramos, ¿cierto? En ciertos puntos de la coordenada X vamos a poder ir dibujando por trazos este tipo de curvas presentadas. Después, vamos a volver a la presentación nuevamente. Como nota, la prueba de la segunda derivada es incierta cuando la segunda derivada es igual a 0, como observamos. Entonces, en otras palabras, en tal punto puede haber un máximo, puede haber un mínimo, o podría no haber ninguno de los dos. También esta prueba falla en el caso de que la segunda derivada no existe. Entonces aquí hay cierta, entonces en este caso, como decíamos, no nos decía nada, ¿cierto? Nosotros notamos que no teníamos idea. En el fondo es incierto para este caso de la segunda derivada. Entonces en tales casos, uno utiliza la prueba de la primera derivada, ¿ya? Como se señala, de hecho, aun cuando se aplican ambas pruebas, la de la primera derivada es a menudo mucho más fácil de utilizar. Dependiendo de las funciones, ¿cierto? A veces solo llegar a la segunda derivada de una función nos va a poder complicar, y en el momento de evaluarla, a veces con mayor razón. Se supone que la mayoría de las veces cuando se puede hacer, no va a ser algo eterno, justamente con ese fin. Entonces vamos a ver un otro ejemplo. Bueno, espera, trazamos el gráfico y nos faltó igual un poco. Nos faltó determinar la concavidad, ¿no? Porque dijimos, vimos los puntos críticos, ya sí, me apuré. Vamos a correr el gráfico un poquito. Ya, el gráfico ya nos dice en todo caso dónde van a ser las concavidades, ¿cierto? Me apuré. Ya. Entonces lo que queremos ver ahora son las concavidades, y es decir, donde hay cambios de signo de las derivadas. Entonces notemos que la segunda derivada es 0 cuando. Entonces ahora hacemos lo mismo con la segunda derivada. Vamos a la segunda derivada, acá está. La segunda derivada era 12x factor de x menos 2. Entonces, ¿cuándo se hace 0? Cuando x vale 0, o bien cuando x vale 2, ¿cierto? Ya, entonces, la segunda derivada es cuando x 0, y vamos a colocar y con un conector lógico, y cuando x vale 2. Entonces queremos analizar los signos de ahí. Vamos a analizar los signos dibujando una tablita como la de los puntos críticos, que generalmente es más menos. Aunque parece que me quedó muy grande. Entonces, acá tenemos el menos infinito, acá tenemos el 0, acá tenemos el 2, ¿cierto? Que son los puntos, esos puntos críticos, digamos, de la segunda derivada, y tenemos el infinito. Y queremos ver entonces el signo de la segunda derivada. Ya, entonces, si consideramos un x cualquiera que esté en este intervalo entre menos infinito y 0, en otras palabras, un x negativo. Si nosotros encontramos un x negativo cualquiera, y vamos de nuevo a la derivada, de hecho de nuevo la vamos a escribir abajo mejor, para no estar todo el rato yendo. Entonces esto era 12x, x menos 2, creo. Sí. Ya, entonces si es negativo, ¿qué nos va a quedar? Si cogemos cualquier x negativo, tenemos un x negativo menos 2, el resultado de aquí dentro va a ser negativo, y el de acá afuera, 12 por algo negativo va a ser negativo, negativo por negativo va a ser siempre positivo. Entonces, en el caso de que x es negativo,
la derivada siempre es positiva. Cualquier duda que quede en este tipo de evaluaciones me lo hacen, porque generalmente lo hacemos súper rápido, considerando los valores de acá. Ya, pero vuelvo a repetir. Entonces aquí uno lo que hace es, si x está acá, aquí, en este intervalo, entre el menos infinito y el cero, quiere decir que cualquier número negativo que sea x, pues cualquier número negativo, y lo cambio por acá y por acá, este me da negativo, y lo de dentro del paréntesis como es negativo menos negativo, bueno, negativo menos algo sigue siendo negativo, y producto de dos negativos positivo, por eso me queda positivo. Bueno, al otro extremo también va a ser positivo, ¿cierto? Porque si es mayor a 2, lo de acá adentro va a ser positivo, y lo de acá adentro también, y positivo, positivo, positivo. En cambio, si estamos entre el 0 y el 2, lo de afuera es positivo, ¿cierto? Porque cualquier número entre 0 y 2 es positivo. Entonces, el 12 por algo positivo es positivo. Sin embargo, acá adentro, como es menor que 2, estricto, esta resta va a ser negativa. Entonces, positivo por negativo es negativo, ¿cierto? Y ahí tenemos entonces las concavidades. Es decir, bueno, aquí para responder rápido nomás, vamos a poner concavidad, vamos a colocar hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Generalmente uno lo escribe, ¿cierto? Pero digamos por... ya me conocen. Por apurado además. Bueno, entonces lo que concluimos, como ya vimos que había el 0, ¿cierto? Entonces tenemos el punto, el 0 como f de 0 era importante. Vimos que valoran 0, 0 y la de segunda derivada también. La primera derivada de balón 0, 0. F de balón 0, 0. Entonces este punto, como ya habíamos visto en principio, ¿cierto? Era el punto de inflexión. El punto de inflexión. Digamos, solo lo mencionamos, pero no lo habíamos formalizado. El 0,0 es punto de inflexión. Además, bueno, un detalle importante es que si es punto de inflexión, entonces significa que esta cosa, el 0,0, pertenece al gráfico de la función. Al gráfico de la función. ¿Ya? Y eso es importante porque quiere decir en el fondo que este punto sí pertenece, ¿cierto? Que el origen siempre es muy importante para hacer cualquier comparación y cosas por el estilo, y a veces no pertenece a la función o al gráfico de una función dada. ¿Y qué otro valor teníamos como... el 2. El 2 de acá, ¿cierto? Entonces, el 2, f de 2, que sería 2, y f evaluado en 2. Tenemos f por acá arriba. Si lo evaluamos en 2, este es fome, ¿cierto? Que 2 elevado a 4, 2 elevado a 3, esto es 2 elevado a 2, ¿cierto? Entonces tenemos 2 elevado a 4 menos 2 elevado a 5. Factorizamos. Nos queda 16, negativo, ¿cierto? Es decir, este punto también es de inflexión. Ya, y ahí sí estamos de acuerdo entonces con el gráfico. Entonces, observamos, tenemos el 0,0 punto de inflexión, el 2,16 punto de inflexión, donde cambian ahí, ¿cierto?, las concavidades. Y como vimos acá, entonces, entre el menos infinito y el 0 es positiva, acá es negativa la concavidad y acá es positiva. Ahí sí terminamos este ejemplito. ¿Cómo vamos con el tiempo? Allá vamos bien. Más o menos bien. Entonces vamos a enunciar el segundo y vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces vamos a colocar analizar, así tratamos de obtener todo lo que vamos de información. La función x sobre x cuadrado menos 4. Y vamos a tratar de graficar. Ya, si queremos tener la mayoría de la información, partamos desde lo más básico, el dominio. Entonces, el dominio de f, bueno, es racional. Vemos que el denominador, si x vale 2, x vale menos 2, ¿cierto? Entonces, le quitamos el más menos 2. Vamos a quitárselo por separado mejor. Como 2. Entonces, todos los reales es menos el 2 y menos el menos 2, ¿cierto? Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque el denominador, la única forma que sea 0, ¿cierto?
Si pasamos hacia allá, tenemos raíz de 4. Y recordemos que raíz de un número elevado al cuadrado, porque en el fondo este 4 nos lo escribe como 2 elevado al cuadrado, ¿cierto? Es valor absoluto de 2, ¿cierto? Por eso que es más o menos. Ah, ya. Por eso que es más y menos. Ahí por si hay alguna duda. Eh, como vemos que la función, o y, que f de x igual y, ¿cierto? Es 0, cuando es 0, solamente si x vale 0, ¿cierto? Es decir, la función es 0 solamente si x vale 0. Lo que quiere decir esto es que el 0,0 también pertenece a la función, al gráfico de la función. ¿Ya? Es decir, contamos con el origen. Y además esta es una intercepción, ¿cierto? Bueno, intercepto con los ejes. ¿Ya? Entonces vamos identificando más o menos por dónde va pasando esta cosa. ¿Qué otra cosa podemos ver? Estamos como analizando desde funciones que empezamos. Ahora, mediante los límites habían cosas que podíamos saber. Si es que existían asíntotas en la función y cosas por el estilo. Ya, entonces, ¿dónde siempre existían las asíntotas? En la indeterminación de la función. Entonces, nuestra función como racional, la indeterminación en los valores del dominio, ¿cierto? Que sería el menos 2 y el 2, y me indetermina la función. Entonces, en estos valores pueden pasar ahí cosas un poco raras. Entonces, como el x menos, oh, me equivoqué, x cuadrado menos 4. X cuadrado menos 4 es 0, como vimos ya, solo si es más menos 2. Entonces estas son asíntotas verticales. ¿Por qué verticales? Porque, bueno, voy a dibujar esto y lo voy a borrar rápidamente. Si tenemos aquí el 0, acá tenemos el menos 2 y aquí tenemos el 2, es en el x igual a algo. Entonces, son todos los valores de x son los que están ahí, ¿cierto? Y aquí todos los valores de x igual a 2 son los que están ahí. Por eso son asíntotas verticales, es decir, supongamos van a ir algo como esto. Ya, ¿qué otra cosa podemos obtener? Por otro lado, si queremos ver si es que existen asíntotas horizontales, ¿cómo se sacaban las asíntotas horizontales? Con los límites cuando x tendía al infinito, ¿cierto? Entonces vamos a colocar más o menos infinito para ver y después separar si es que hay algún como situación particular. Entonces la función, me da como x a la cuarta y a la 2, menos 4. Entonces, como vemos que tenemos un x cuadrado, y recordemos que si el grado del denominador era mayor que el numerador, generalmente uno factorizaba por este término cuando era el límite hacia el infinito. Entonces aquí tenemos el límite cuando x tiende al más menos infinito. Entonces quiero decir, bueno, vamos a factorizar por x cuadrado. Entonces x factorizado por x cuadrado es 1 sobre x. Y ahí está el truco. Factorizamos por x cuadrado al denominador, me da 1 menos 4 sobre x cuadrado. ¿Cierto? Ahí es cosa de comprobar, este por este me da x, y abajo esto me da. ¿Y con qué gracia? Porque podemos simplificar y luego evaluar, ¿cierto? No, más o menos. Entonces nos quedaría 1 sobre x, en el denominador nos quedaría esta cosa, y si evaluamos el límite, cuando es infinito esto da 0, y nos queda 0, ¿cierto? 0 sobre 1 que es 0. Entonces, ¿qué pasa? Que y igual 0 es asíntota horizontal. Si este límite no existe, no tiene asíntota, ¿cierto? Horizontal. Ya, entonces decir en el eje X, ¿cierto? Que recordemos que el eje X es el y igual 0, vamos a tener asíntotas horizontales en ambos extremos, porque estamos probando aquí con más o menos infinito. En el caso, bueno, aquí uno formalmente lo que hace es evaluar por separado ambos límites, ¿cierto? Pero sabemos que al menos en este tipo de función era análogo. Por eso, por abreviación, digamos, aquí escribimos ambas cosas a la vez. Ahí sí.
Ya, entonces hemos descubierto más o menos qué va pasando entre medio de la función. Pero nos falta harto todavía. Ya, además, para buscar los puntos críticos entonces hay que derivar, ¿cierto? Ya, derivamos la función. Como tenemos un cociente, vamos a tener un denominador elevado al cuadrado, ¿cierto? Ya, entonces derivamos el cociente, era el denominador sin derivar por la derivada del x, ¿cierto? Que es 1, menos x por la derivada de esto, perdón, esto es x cuadrado, por la derivada del interior de esta función, que sería 2x, ¿cierto? Bien. Bueno, aquí podemos quitar los paréntesis. Acá multiplicamos, tenemos 2x cuadrado, ¿cierto? Entonces tenemos, bueno, vamos a escribir todo mejor para no equivocarnos. Menos 4 menos 2x cuadrado. Entonces si efectuamos la resta del numerador, tenemos menos x cuadrado menos 4. Y en el denominador tenemos x cuadrado menos 4 al cuadrado. Entonces aquí vamos a factorizar por menos acá ya. Entonces le sacamos el menos, entonces esto pasa mal. Y digamos este menos de acá lo vamos a dejar adelante por algo de comodidad. Y entonces tenemos la primera derivada. Notemos con la primera derivada qué pasa. La de primera derivada se puede hacer cero en algún valor y notamos inmediatamente que el numerador, bueno, la única forma de que esta racional sea cero es que el numerador sea cero. Pero el numerador tenemos x cuadrado más 4. Sabemos que x cuadrado es positivo para cualquier x. Entonces positivo más otro positivo siempre es positivo, por lo tanto esto jamás puede ser cero. Para cualquiera sea el x en el dominio de esta cosa. Ya, entonces, eso nos dice harto, ¿no? Porque si la primera derivada no se anula en ningún valor, nos dice que no hay puntos críticos. Entonces, si no hay puntos críticos, no tiene mínimo ni máximo. Bueno, no tenía mucha gracia aparecer la función entonces. Ya, por otro lado, ¿qué más podemos ver? Si la función es creciente, es decreciente. Entonces, dado que x cuadrado más 4 es positivo para cualquiera, ¿cierto? Porque este término es positivo, 4 es un número real. Y entonces tenemos que la función, que la primera derivada, observemos acá arriba de nuevo, voy a rayarla aquí con amarillo. Esta es nuestra primera derivada, ¿cierto? Ya. Entonces, vimos que no podía ser cero. De hecho, en particular, como x, cualquier cosa elevada al cuadrado es positiva, lo de abajo, o sea, el numerador siempre es positivo. El denominador también. ¿Por qué? Porque tenemos un binomio elevado al cuadrado, entonces todo esto es positivo. Como esto es positivo y esto es positivo, la fracción es positiva. Pero como tenemos el mes negativo, lo que nos quiere decir en el fondo es que esta derivada siempre es negativa. Oh, me equivoqué de color. Entonces, esta cosa es negativa para cualquier x que esté en su dominio. Luego, la función tiene un puro comportamiento, ¿cierto? Es decir, esta función decrece en cada intervalo. ¿Cuáles serían los intervalos entonces los que suceden cosas? Como vimos acá, por el dominio que tiene la función, hay
agujeros acá, o saltos, en el 2 y en el menos 2. Entonces, en cada intervalo, que va a ser desde el menos infinito hasta el menos 2, desde el menos 2 hasta el 2, perdón, y desde el... me equivoqué aquí. Ya vamos a escribir esta cosa. Entonces, todos los intervalos son en el fondo todos los r menos el menos 2 y el 2. Entonces, desde el menos infinito hasta el menos 2, después desde el menos 2 abierto hasta el 2, y del 2 hasta el infinito, ¿cierto? Esos son todos los intervalos que hay, quitándole estos puntos de acá del dominio. Entonces ya, encontramos ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué nos falta? Segunda derivada. Analizando la segunda derivada, entonces tenemos f' de x, que sería derivar de derivada. Entonces, como era negativa, vamos a dejarle el menos acá, y vamos a derivarlo como si fuera solo positivo. ¿Ya? Y el denominador estaba al cuadrado, entonces va a quedar elevado a la cuarta, ¿cierto? Ya, entonces, observemos. Esta era la derivada. Entonces, derivar el cociente, el denominador sin derivar, por la derivada del numerador. La derivada del numerador vemos que es 2x, ¿cierto? Entonces vamos a tener 2x, factor de el denominador sin derivar, menos, y ahora es al revés, el numerador sin derivar por la derivada del denominador. O sea, el numerador sin derivar, es más 4, perdón, más 4, por la derivada del denominador. O sea, el denominador, ¿cómo lo podemos derivar? Por regla de la cadena, o bien desarrollando, ¿cierto?, este binomio y derivando como un polinomio, ahí como cosa de elección. Vamos a derivar por la cadena. Entonces, si derivamos por la cadena, el denominador baja, le restamos 1, a esto se mantiene por la derivada interna. Entonces sería 2 por ello, estaba elevado al cuadrado, entonces menos 1 me queda elevado a 1, ¿cierto? Por la derivada de lo de adentro, que sería 2x. Y cerramos todo el paréntesis por este negativo de acá para no olvidar. Entonces este negativo lo vamos a mantener. Vamos a ver, vamos a tratar de factorizar aquí por todo lo común que podamos. Entonces, ¿qué términos comunes tenemos? Tenemos un 2x, tenemos acá otro 2x, este nuevamente el de afuera. Y tenemos este término, ¿cierto? Un x cuadrado menos 4, también es un término común de ambos. Entonces, vamos a factorizar por el primer término, que solo le falta uno de estos, ¿cierto? Es decir, un x cuadrado menos 4. Así, si yo multiplico todo este término con este, me quedaría este elevado al cuadrado. Menos, y en el segundo, la segunda expresión, ya el 2x lo factorizamos, este lo factorizamos, entonces me queda el resto, que es 2 factor de x cuadrado más 4. Y ahí cerramos. Y el denominador se conserva. Ya, simplificamos esto con uno de los denominadores, ¿cierto? Que le vamos a traer ahí. Y esto de acá arriba lo vamos a desarrollar. Perdón, olvidé el paréntesis final. Vamos a desarrollarlo aquí arribita, ya, aquí. Y después lo vamos a reescribir inmediatamente abajo. Entonces, nos va a quedar x cuadrado menos 4 menos, desarrollamos acá, tenemos menos 2x cuadrado menos 2 por 4, 8, ¿cierto? Entonces vemos, tenemos menos x cuadrado menos 2. Entonces en realidad esto es menos. También vamos a factorizar por menos y nos queda menos x cuadrado más 2. Y entonces ahora expresamos. Entonces afuera nos quedó el 2x, adentro nos quedó el x cuadrado más 12. El menos, con este menos se cancelaron, y ahí no se coloca nada, y el denominador queda al cubo. Ya, me parece que está correcto. Ahí me confirman aquellos que están siguiendo y revisando, si es que no me salte nada. Y si nos saltamos vamos a obtener cosas falsas de la función, ¿cierto? Ya, entonces esta es nuestra segunda derivada. Vamos a volver a marcarla aquí para después fijar la vista más fácilmente.
Ya, ¿qué nos dice la segunda derivada entonces? Que si la segunda derivada se hacía cero en algún valor, tenemos posibles valores de inflexión, ¿cierto? Ese era un otro punto. Entonces, en este caso, mirando la segunda derivada, ¿puede pasar esto? Sí, puede pasar esto porque ¿en qué punto se hace cero la segunda derivada? Nuevamente observamos. Como vemos que este producto tiene un x cuadrado más 12, el x cuadrado jamás negativo o jamás va a ser menos 12, ¿cierto? Es decir, esto de acá no me anula la segunda derivada. Es decir, el único punto es que si x vale 0. Si x vale 0, la segunda derivada va a ser 0. Entonces, como la segunda derivada, oh diablos, es 0, vamos a colocar si x es 0, entonces el 0, bueno, como 0, supongo que es 0,0, a ver, veamos la función como, sí, sí, el 0,0 es un posible punto de inflexión. Entonces, según la observación que hicimos delante, ¿cómo podemos confirmarlo? Volvemos a derivar, ya esta es como la parte más asegurada de todas. Uno vuelve a derivar la anterior, derivamos la segunda derivada y vemos si existe evaluan cero. Si no, o sea, si es distinta de cero, evaluan cero, estamos listos. Uno confirma que entonces es un punto de inflexión. Esto vamos a dejarlo aquí como observación, sí, porque no lo... Entonces, si F3' evalúan cero es distinto de cero, vamos a poner así, lo confirma. Ya, vamos a dejarlo eso como ejercicio. Entonces tienen que derivar la derivada. Ahí regla el cociente nuevamente. Y cuando le tenga que derivar el numerador, tiene que aplicar la del producto también. Bien. Ya, entonces, eso en el fondo solo para determinar si nos da o no. ¿Cómo uno puede concluir en realidad que la derivada distinta es cero? Si usted le da algo parecido a esto, donde hay un x como un factor del numerador, sí o sí evalúan 0, 0. Entonces, en el fondo, si no me da un producto que depende de x. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, supongamos que f' de 3 nos da algo así como 4 factor de, no sé, x cuadrado más 1 por cualquier cosa acá. ¿Qué quiere decir esto? Que si x vale 0, solo me hace 0 esto, y no toda la derivada, ¿cierto? En cambio, si la derivada fuera algo como, supongamos, 2x factor de x más 3 sobre algo, si x vale 0, inmediatamente toda la derivada es 0, ¿cierto? Entonces, en el fondo lo que hay que ver es que la tercera derivada no tenga como un factor directo x. Es la forma, digamos, sencilla de probar de que es distinta de 0 en evaluan 0. Mediante análisis de función, más que nada. Ya, y para la concavidad, nos queda ver entonces solo los signos de la segunda derivada. Vamos a verlos por separado. Entonces, si x es menor que menos 2, entonces recordemos que en el menos 2, en el 0 y en el 2 teníamos cosas raras, ¿cierto? Que pasaban cosas raras. Ya, si el x es menor a menos 2, la segunda derivada, ¿qué pasa con la segunda derivada? Entonces tenemos la segunda derivada acá, la tenemos acá. Ya, vemos con los valores. Este x está al cuadrado, así que siempre es positivo. Este x de acá está al cuadrado, así que siempre es positivo. El x de acá, si es negativo, todo es negativo. Por lo tanto, si esto es negativo, la segunda derivada es negativa. Y si la segunda derivada es negativa, teníamos que la función es cóncava. Entre el menos 2 y el 2. Vamos a poner así ahora, esta vez, como cóncavo o convexo. Ya, ahora, si está entre el menos 2 y el 0, ¿qué pasa con la segunda derivada? Ya, veámoslo acá de nuevo.
Si está entre el menos 2 y el 0, el 2x por ese valor va a dar negativo. El de acá me va a dar bien, ¿cierto? Y acá me va a dar negativo. Y acá hay que tener ojo con esta cosa. Vamos a poner aquí. Si x, no, ¿cómo era? Entre el 0 y el menos 2, ¿cierto? Menos 2, 0 y x está entre medio. Ya, si x está entre medio de estos dos, y reemplazamos cualquiera que sea de estos, evaluado aquí para ver qué signo tendría esta cosa. Como es negativo, la primera parte es negativa. Entonces vamos a escribirlo así. La primera parte va a ser negativa. Si esto es negativo, lo elevado al cuadrado me va a dar positivo y más 12 va a seguir siendo positivo. Lo de al lado va a ser positivo. Y el denominador está elevado al cubo. Si está elevado al cubo, significa que si lo de adentro es negativo, todo es negativo también, ¿cierto? Recordemos que si lo de afuera es par, inmediatamente me aseguraba que era positivo. En este caso, no. Pero si x está entre cualquiera de estos dos, al elevarlo al cuadrado me va a dar positivo. Pero si le resto 4, no siempre va a ser positivo. Por ejemplo, si es menos 1, al elevarlo al cuadrado me da 1, y le resto 4 me da menos 3. Por lo tanto, me daría negativo este, y también me daría negativo el numerador. Por lo tanto, sería todo positivo. Es decir, que si x está acá, la segunda derivada es positiva. Esto quiere decir que entonces es convexo. En este intervalo, ¿cierto? Que sería entre el menos 2 y el 0. Ya. Por otro lado, ahora tenemos entre el 0 y el 2 positivo ahora. Oh. Vamos a ver qué pasa con la segunda derivada. Entonces, ahora, si pasa eso, y volvemos acá, este es positivo, este es positivo, el de abajo va a ser negativo, porque nuevamente está entre 0 y 2. Entonces, la resta de esto va a ser negativo. Por lo tanto, la derivada va a ser negativa. Entonces, es decir que es cóncava. En el intervalo 0,2. Por otro lado, si está después del 2, ¿no? Si x mayor a 2, todo es positivo, ¿cierto? Ahí sí que sí, todo es positivo. Este es positivo, esto es positivo, y el de abajo, como es mayor a 2, la resta va a ser positiva por fin. Por lo tanto, nos asegura que la derivada va a ser positiva para cualquier valor que sea mayor a 2, estricto. Y si es positiva, entonces esto es convexo. Entre el 2 y el infinito. Entre el 2 y el infinito. Ya, entonces, hemos obtenido la mayoría de los datos posibles. Podemos arriesgarnos a tratar de trazar una curva. Entonces, vamos a suponer ahí el eje X, el eje Y, y ver qué pasa. Ya, entonces este es nuestros ejes respectivos. Y además vamos a considerar entonces esto, el eje X, en vez de eje X vamos a ponerle aquí que esta es la recta y igual a 0. ¿Ya? Porque recordemos que habíamos encontrado que iba a ser una asíntota horizontal, ¿cierto? Y teníamos dos asíntotas además en el 2 y en el menos 2. Y en el 0 iban a pasar cosas también, ¿cierto? Entonces, como acá hay asíntota, también vamos a dibujarla. Vamos a tratar que pasen por el 2. Supongo que están derechos. Ya. Ya, entonces, ¿qué nos decía? Que para los valores menores que menos 2 es cóncavo. Es decir, hacia abajo, ¿cierto? Y anteriormente habíamos tenido que los intervalos, ¿cierto? ¿Dónde decrece? Entonces vimos que decrece en estos intervalos. En el menos infinito de 2 decrece. Entre el menos 2 y el 2 decrece y acá también decrece. Entonces decrece en todas partes. Pero tiene asíntotas. El 0,0 pertenece y además un punto de inflexión. Y tenemos aquí las concavidades, ¿cierto? Que en el fondo
si es hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Y con las respectivas asíntotas que encontramos. Entonces acá, desde el menos infinito venía asíntota al igual 0. Es cóncavo hacia abajo. Y además tiene asíntota al menos 2. Ahí tenemos la primera parte de la función. Luego, entonces acá tenía asíntota del menos 2, era decreciente, convexo, pasaba por el origen, y aquí cambiaba a ser, bueno, era punto de inflexión, ¿no? Sigue siendo decreciente y cambia a ser cóncavo, hacia abajo. Bueno, aquí se supone que no pasa la amarilla, ¿cierto? Porque es asíntota. Y en el último caso, desde el 2 al infinito es convexo y nuevamente era decreciente y tenía como asíntota el eje Y en ambos límites, ¿cierto? Entonces recordemos que el límite, nosotros vimos que X tendía, y yo les puse más menos infinito. En el fondo, al más y el menos infinito. O sea, en el menos infinito, como también era asíntota, y viene desde acá, ¿cierto? Y el más infinito, que viene desde acá, es la otra asíntota que ahí aparece. Ya, entonces sí, uno puede estimar una gráfica de una curva de este tipo, en base a la información obtenida de la derivada, tanto de la primera como de la segunda derivada. Oh, me acabo de fijar en el tiempo.